Sean bienvenidos a nuestra primera cápsula informativa sobre nuestra materia de teoría del Estado. Y antes de continuar con aquellas conceptualizaciones que nos van a llevar, que son parte de nuestro estudio correcto dentro de nuestro programa, pues los conceptos sobre el Estado pues, son diversos y existen distintos utilizados con la finalidad de definirlo, y entre estos se encuentra el punto de vista jurídico y aquellos en los que se afirma que el Estado es una persona jurídica formada por una comunidad política asentada en un territorio determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. Dentro de estos tres aspectos que hemos mencionado, podemos ir ya determinando las bases para conceptualizar. ¿Qué es? La teoría del Estado en sí es una disciplina que tiene como objeto el estudio de las posibles definiciones, orígenes, formas, tareas y objetivos del Estado, así también de sus condiciones y límites institucionales, éticos y legales. La importancia. La teoría del Estado nos permitirá conocer las diferentes posiciones ideológicas que han explicado este ente jurídico y social y de ahí su trascendencia. Por ello es necesario partir de una definición de Estado y los principales elementos que lo conforman. Es decir, que además de estos conceptos también existen aquellos conceptos con los que se quiere hacer referencia a los fines del Estado, como son el primero, crear un orden necesario, después podemos encontrar cómo asegurar la convivencia social, establecimientos por medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social, el bienestar de la nación y la solidaridad social. De esta manera, también se dice que el Estado, como obra humana, ha sido construido para atender fines sociales, es decir, colectivos, de todos los miembros de una sociedad. Y esto es así porque el Estado se originó como una estructura o entidad política que a través de un ordenamiento jurídico impuesto o creado por la sociedad suple las imperfecciones de nuestra vida llena de relaciones. Por otra parte, el Estado, se dice también, se originó para que el derecho y la autoridad se combinen para crear la intricada red de instituciones de la cual el Estado es una síntesis suprema. De esto mismo podemos poner en cuenta de una manera etimológica, donde la palabra Estado pues aparece por primera vez en la obra del pensador Nicolás Maquiavelo, quien utiliza la expresión Stato en su libro El Príncipe de 1513. Deriva de la expresión latina status, que significa situación u orden, y Maquiavelo empleó esa palabra de stato o estado para denominar a la organización política suprema de un país. Así es como podemos ir nosotros poniendo en cuenta estos elementos necesarios basados en el Estado para poder estudiar todo lo que nos corresponde sobre la teoría del Estado. Al mismo tiempo también podremos hablar de grandes teóricos que yo pongo aquí en descripción y a manera de resumen, porque se comparten distintos de estos elementos, como son la población, el territorio, el gobierno, la soberanía, porque con base en estas diversas y encontradas teorías y conceptos con las que se pretende explicar la existencia del Estado, pues son un ejemplo de la dificultad que existe sobre ese tema, y para su solución afirman los autores que se requiere una metodología adecuada en la que se consideren todos los elementos o condiciones que dan origen a este. Una de las teorías que hace referencia a estos elementos constitutivos del Estado, entre los que se encuentran los elementos formativos y los elementos posteriores. Los elementos formativos, entendidos como aquellos anteriores a la creación del Estado como persona jurídica, son la población, el territorio, el poder soberano y el orden jurídico fundamental, mientras que los elementos posteriores indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado son el poder público y el gobierno. De esta manera es como una suma de distintos elementos necesarios y complementarios dentro del Estado, así como pues la ramificación que nos va a llevar a estudiar la teoría del Estado.
Pues estos teóricos que ustedes ya han leído dentro de nuestra diapositiva nos han brindado también distintos aspectos de estos mismos elementos constitutivos que podemos ir definiendo para finalizar nuestra cápsula como población, que es el conjunto de habitantes localizados en una área geográfica determinada o determinable. El territorio es la porción de tierra, agua y espacio delimitado geográficamente o administrativamente. El gobierno es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado. La soberanía. Empezaremos a hablar de esta soberanía como la cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y autogobernarse libremente sin la intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y señala el contenido de su derecho. Cada uno de estos elementos constitutivos han sido objetos de estudio para poder identificar cada una de las características más importantes en el estudio de esta teoría del Estado, partiendo, como bien dijimos, de distintas conceptualizaciones, elementos y características del mismo. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa.